Esto lo estoy escribiendo porque todavía no le encuentro explicación a lo que pasó, aunque igual puede que ustedes sí. Me animé a compartirlo aquí en Reddit, porque siempre me ha gustado leer historias paranormales, aunque sinceramente no soy de los que creen en esas cosas, o al menos no lo era. Para darles contexto, esto sucedió hace un par de años. Yo vivo en la ciudad, pero mis abuelos viven en uno de los tantos pueblitos que rodean Teotihuacán. No voy a decir cuál exactamente, por respeto a la gente de allá. Es un lugar muy tranquilo, casi todos se conocen entre sí, y aunque ya hay celulares e internet, todavía se conservan muchas costumbres de antes. Yo solía ir a visitarlos de vez en cuando, sobre todo en vacaciones o puentes largos. Ese fin de semana me quedé a dormir en su casa. Es una construcción vieja, de adobe, con un gran patio al fondo. Como en la mayoría de esos pueblos, en la noche casi no se escucha nada más que los grillos, algún perro ladrando a lo lejos y, si es temporada, los cohetes de alguna fiesta patronal. Pero esa noche fue distinta. De la madrugada, cuando me despertó un sonido que no me dejaba en paz. Al principio pensé que lo estaba soñando, pero no, era un galope. Un caballo, claramente, corriendo por la calle empedrada frente a la casa. No iba lento, era un galope fuerte, parejo, como si alguien lo llevara con fuerza. Pensé que tal vez un caballo se había soltado o algo así, pero no escuché ningún relincho, ni gritos, ni nada más. Solo el tac-tac-tac seco y constante, alejándose en la distancia. Lo raro es que nadie en su sano juicio saca un caballo a galopar a esa hora, y mucho menos en un pueblo donde ni hay alumbrado en todas las calles. Me levanté, fui a la ventana y aunque no vi nada, porque estaba oscuro como boca de lobo, el sonido fue tan claro como si lo tuviera enfrente. Me quedé parado ahí un rato, esperando volver a escucharlo, pero no volvió. Lo único que sentí fue un frío raro, no por el clima, sino de esos momentos donde no sabes por qué te sientes inquieto. Me regresé a la cama, pensando que tal vez lo había imaginado. No quise decirle nada a mis abuelos en ese momento, para no parecer loco. Lo curioso es que en los días siguientes, mientras todavía estaba de visita, me enteré que un vecino, uno de los más viejitos del pueblo, falleció de un infarto. Nadie lo esperaba, decían que estaba bien, aunque ya estaba grande. Fue justo esa misma semana. Cuando lo comenté con uno de mis primos que vive allá, me soltó algo que me dejó helado. «Ah, entonces sí lo escuchaste», me dijo. Yo me saqué de onda y le pregunté a qué se refería, y fue cuando me explicó lo del jinete de la muerte. Según él, cada que alguien va a morir en el pueblo, se escucha el galope de un caballo en la madrugada. No siempre, pero sí en muertes repentinas, como accidentes o infartos, y que los viejitos del pueblo lo tienen bien presente desde hace muchos años. Obviamente me reí, le dije que seguro fue un caballo suelto o que algún borracho se le ocurrió salir montado, pero mi primo me miró serio. Me dijo que eso no era normal, que a él le había tocado escucharlo 2 veces y que ambas veces alguien del pueblo murió esa misma semana. Desde entonces me quedé con esa duda. No quiero decir que creo en eso, pero tampoco tengo una explicación. Lo único que sé es que lo escuché y que después alguien murió. A lo mejor fue coincidencia, o a lo mejor en esos pueblos hay cosas que uno no entiende y que simplemente pasan. Si alguien por aquí ha escuchado algo parecido, estaría bueno leerlos. Porque hasta la fecha, cada vez que voy de visita, duermo con la ventana cerrada y trato de no pensar en el sonido de ese galope solitario. Te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie, mijo.
me dijo mi abuelo luego de que mis primos y mis hermanos pequeños vayan a la cama. Como yo era el único mayor, el abuelo me dijo que me contaría una antigua historia suya. Fue hace ya tantos años que hasta el camino por donde pasaba ya ni existe. Lo borraron cuando metieron la autopista nueva, pero en esos tiempos uno andaba con su carreta de un lado pa'l otro, jalada por mis 2 burritos cargando leña, maíz o lo que se ofreciera en el pueblito. Siempre pasaba por ese tramo de terracería entre cerros y árboles. Era solitario, pero bonito, y fue ahí donde la vi por primera vez. Estaba parada a la orilla del camino justo cuando el sol se estaba metiendo. Llevaba un vestido blanco, sencillo, con una trenza larga cayéndole por el hombro. No parecía de por aquí. Yo me paré sin pensarlo mucho. Se veía tan tranquila y traía una cara que no sabía si estaba triste o cansada. ¿Va para San Lucas?, me preguntó. Pues sí, pero solo hasta el cruce. Ahí me desvío a la barranca, le dije. Ahí está bien. Se subió a la carreta sin más. No habló mucho. Solo me dijo que su casa quedaba por ahí, entre el monte. Yo no conocía ninguna casa por ese rumbo, pero no quise parecer chismoso. Así fue la primera vez, y luego la segunda, y luego otra más. Siempre estaba ahí, como si me esperara. A veces con un suéter, otras con una canasta. Siempre con esa mirada calmada que me dejaba pensando todo el día. Pasaron los meses y yo ya esperaba verla. Me ponía nervioso si no aparecía. Le empecé a llevar pan, un atole, cosas sencillas. Ella a veces me aceptaba algo, a veces no. Y cuando sí, me sonreía bonito. Pero había algo raro, mijo. Algo que no sabía explicar. Una vez le pregunté que de dónde era exactamente y me contestó: de aquí, donde los caminos se cruzan. Otra vez le pregunté si tenía familia y solo dijo: todos se han ido, pero yo me quedé. Eso me puso la piel chinita, pero igual seguía viéndola, hasta que un día me tocó verla de noche. No era mi hora de pasar por ahí, pero se me hizo tarde en la cosecha y me agarró la oscuridad. Y ahí estaba ella, parada, igual que siempre, pero su vestido parecía más largo, más suelto, casi flotando. Cuando la luz de mi lámpara la tocó, te juro que sus ojos se veían distintos, como si no fueran ojos de persona. No se subió esa vez, solo me miró, y yo seguí de largo, haciéndome el que no la había visto. Esa noche no dormí. A la semana siguiente, ella volvió a estar ahí, como si nada, como si no me hubiera dejado temblando. Me saludó igual, con esa voz suave, pero yo ya no podía mirarla igual. Así que le mentí. Le dije que ya no pasaría más por ese camino, que me iba pa' otro rumbo, a trabajar en otro lado. No fue verdad. Seguí pasando por ahí, pero más temprano. A veces cambiaba la ruta nomás por no verla, y funcionó. Nunca más la volví a ver. Años después me enteré que ese tramo tenía fama de raro, que otros también habían visto a una mujer por ahí, y que algunos le decían la moza del cruce. Unos juraban que era bruja, otros decían que era un alma en pena, esperando a que alguien la llevara a su casa, que ya no existe. Pero yo no sé qué era, ni quiero saber, solo sé que nunca me dijo su nombre. Y gracias a Dios, yo nunca le dije el mío, porque si ella era lo que muchos dicen, el nombre es lo que te amarra, y yo, a pesar de todo, me salvé. Seré breve. O bueno, eso pensaba cuando empecé a escribir esto, pero hay cosas que por más que uno quiera dejar atrás, se quedan ahí, estancadas en la cabeza. Desde que tengo memoria, en mi cuarto siempre se sintió raro. Nada fuera de lo común si lo ves de fuera. Paredes blancas, cama individual, ropero viejo, un par de pósters mal pegados. Pero había algo en la atmósfera, sobre todo en las madrugadas. El tipo de silencio que hace ruido. No sabría decir con exactitud cuándo empezó todo, solo sé que una noche lo vi.
parado en la esquina del cuarto, junto a la puerta, alto, flaco, con una gabardina oscura y un sombrero que le cubría casi todo el rostro. Nunca le vi la cara, nunca hizo nada más que quedarse ahí, viéndome. Al principio me dio miedo. Me tapaba hasta la cabeza y cerraba los ojos como si con eso pudiera desaparecer, pero con el tiempo me acostumbré. Eso es lo más jodido, creo, que uno se acostumbre a dormir sabiendo que alguien o algo te observa desde la sombra. No era cada noche, a veces pasaban semanas sin verlo, pero siempre volvía, siempre al mismo rincón, siempre callado. Intenté de todo, oraciones, poner una cruz, dejar la luz encendida, hasta poner música para dormir. Nada servía, y si lo ignoraba, ahí seguía, inmóvil, como esperando algo. Aparte de eso, había otra cosa, algo que no solo me pasó a mí, sino también a mis hermanos. Se escuchaban cadenas, en el techo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado allá arriba, no una vez, muchas veces, a diferentes horas, pero casi siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. Mi familia decía que tal vez era algún animal o el viento moviendo cosas, pero yo sabía que no. Era un sonido muy claro, metálico, repetitivo, como si alguien arrastrara cadenas con toda la intención de que se escuchara. Una noche me harté. Eran como las 3:30. Escuché de nuevo ese sonido y me levanté. Agarré el machete que mi papá siempre tenía junto a la puerta. Vivimos en una colonia donde no está de más tener uno, y subí a la azotea. La noche estaba callada. No había viento. No se escuchaban perros. Solo ese silencio que no te deja pensar bien. Caminé despacio, con el machete en la mano, alumbrando con la linterna del celular. Revisé cada rincón de la azotea y nada. Regresé al cuarto sin decirle nada a nadie. Me dormí con la idea de que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Pero claro, los ruidos volvieron. Una y otra vez. Y la sombra también. A veces pasaban meses sin que ocurriera nada, pero siempre regresaban, como si me estuvieran esperando. Lo más cabrón es que no solo yo lo vi. Una vez, mi hermano menor entró a mi cuarto para pedirme el control de la tele. Se quedó quieto viendo hacia la esquina. Me preguntó, ¿quién es ese señor? Yo volteé, y sí, ahí estaba. Solo le dije que no se preocupara, que no hiciera caso y lo saqué del cuarto. Después de eso también lo vio mi otro hermano, pero nadie hablaba mucho del tema. Era como si todos quisiéramos ignorarlo. Jamás nos hizo daño. Jamás se movió. Pero siempre estuvo ahí. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué era. Ya no vivo en esa casa, pero mis papás siguen ahí. A veces me dicen que se siguen escuchando cosas en el techo y que, de vez en cuando, ven algo pasar frente a la puerta de mi viejo cuarto. Una noche cualquiera, hace un par de años, íbamos en mi coche con la que en ese entonces era mi novia. Yo vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá. Los que conocen la ciudad saben que no es precisamente cerca. Es un trayecto largo, y más cuando vienes cansado después de un día pesado de clases. Eran como las 9 de la noche, no tan tarde, pero ya lo suficientemente oscuro para que la ciudad empezara a adoptar esa vibra silenciosa, como si estuviera conteniendo el aliento. Íbamos en silencio, cada uno metido en su cabeza. No era que estuviéramos peleando ni nada, solo el tipo de silencio que se instala cuando estás agotado. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos detuvimos en un semáforo, a unas cuadras de su calle. Era una intersección tranquila, sin mucho movimiento a esa hora. No había gente caminando, ni coches pasando, solo las luces intermitentes de la calle y el ruido sordo de la ciudad apagándose. Lo escuchamos. Una voz de mujer claramente femenina gritó desde dentro del coche.
¡No! No fue un grito ahogado ni un susurro histérico. Fue claro, fuerte, como si alguien hubiera estado en el asiento trasero gritando con desesperación. Yo me giré de inmediato hacia ella, pensando que había sido mi novia. Le pregunté, medio en automático, ¿no qué? Lo que vi me dejó frío. Ella me miraba ya con cara de susto, los ojos muy abiertos, y me respondió. Yo no dije nada, pero también lo escuché. Hubo un segundo de esos que se sienten largos, donde solo nos miramos y luego, casi al mismo tiempo, comenzamos a voltear por las ventanas. El coche estaba completamente cerrado y no había un alma en la calle. En ese punto, el ambiente dentro del coche cambió. No fue solo miedo. Fue esa incomodidad espesa que se instala en el pecho cuando sientes que algo no encaja, que algo invisible está ahí, justo a tu lado. A pesar de eso, intentamos quitarnos la idea de la cabeza. Buscamos una explicación lógica. Quizá el sonido vino de fuera, quizá alguien gritó desde alguna casa cercana y el sonido rebotó, quizá. La dejé en su casa, nos despedimos un poco tensos y me regresé a la mía. No hablamos mucho más del tema esa noche. Pero 2 días después, todo dio un giro mucho más inquietante. Ella llegó a clases con una cara rara, entre nerviosa y confundida, y me soltó sin mucho preámbulo. Oye, ¿te acuerdas del día que me llevaste a mi casa? Lo del grito. Le dije que sí, claro, no se me había olvidado. Entonces me contó algo que me heló la sangre. Resulta que una vecina suya, de esas que siempre están en la ventana viendo todo lo que pasa en la calle, la detuvo esa mañana mientras ella salía de su casa. Le preguntó algo así como: «Oye, ¿era tu hija la que iba con ustedes el otro día?» Mi novia se rió, algo confundida, y le dijo que no, que solo íbamos nosotros. Pero la vecina insistió. Es que cuando llegaron, los vi desde la ventana. Vi claramente que se bajaron los dos, y detrás de ustedes se bajó una niña pequeña, de unos 8, 9 años, con el cabello muy largo. Pensé que era tu hija o algo así. Mi novia se quedó en shock. No tenía hermanas pequeñas. Yo no tengo hijas, ni sobrinas, ni nadie más venía con nosotros. Éramos solo nosotros dos, nadie más. Y entonces lo conectamos. La voz en el coche, el grito desesperado, el silencio que siguió después, y esa niña que, aparentemente, se bajó del coche con nosotros, aunque nunca estuvo ahí. Hasta el día de hoy, no sabemos qué fue lo que escuchamos, mucho menos quién o qué fue lo que esa vecina vio bajarse del coche. Lo único que sé es que, desde esa noche, cada vez que paso por esa misma calle, subo el volumen del radio, bajo un poco la ventana y no miro por el retrovisor. Por si acaso. En casa de una amiga tenían una de esas fotos enormes de su abuelita, enmarcada con un marco dorado ridículamente exagerado. Estaba colgada justo en la sala, arriba del sillón principal, y cada que la visitábamos te sentías observado. No importaba desde qué ángulo la vieras, la señora parecía seguirte con la mirada. Era de esas fotos antiguas donde nadie sonreía. Se veía seria, muy recta, como si le hubieran dicho: si te mueves, te mato. Y eso que ya estaba muerta. La abuelita había vivido ahí mismo, en esa casa. El cuarto donde estaba esa foto era el suyo. Nos contaban que murió ahí, sola, sentada en su sillón, justo donde colgaron la dichosa foto. Y lo peor es que la dejaron todo tal cual, como si ella fuera a regresar. La casa tenía una forma rara. Tenía un patio cuadrado justo en medio, tipo colonial, con ventanas que daban hacia dentro del mismo patio. El cuarto de mi amiga estaba en la planta alta, y aunque no tenía barandal ni nada, desde su ventana se veía todo el patio. El cuarto donde vivía la abuela quedaba exactamente en la planta baja, y aunque su ventana daba al mismo patio,
No había nada que impidiera ver hacia adentro. Ahí es donde comenzaba lo raro. Desde el cuarto de arriba, varias veces mientras hacíamos tareas o escuchábamos historias de terror en la radio, veíamos sombras pasar frente a la ventana del cuarto de abajo. Al principio pensábamos que era el papá, pero él siempre llegaba tarde. La mamá ni se asomaba por ahí, y la hermana era menor, ni se metía en ese cuarto desde que la abuelita falleció. ¿Viste eso?, me dijo un día Andrea, mi amiga. Algo pasó frente a la ventana. Le dije que sí, que lo había visto, pero la neta pensé que tal vez era algún reflejo. Luego lo volvimos a ver, y luego otra vez. Hasta que una noche decidimos asomarnos. No vimos a nadie. Esa misma noche, mientras estábamos en la sala, sí, justo debajo de la condenada foto, la radio empezó a hacer interferencia. Era uno de esos radios viejitos, de perilla, que se escuchaban con estática si alguien pasaba cerca. Nos estábamos comiendo unas galletas cuando de la nada la voz del locutor se apagó y se escuchó como si alguien respirara muy fuerte. Y luego, una voz vieja, temblorosa, dijo: ¿Quién anda ahí? Nos miramos las dos, casi nos atragantamos con las galletas. Apagué el radio. Andrea lo volvió a encender. Nada, solo estática. Subimos corriendo a su cuarto. Desde ahí vimos una silueta. No era una sombra, era una silueta, como de una mujer, con vestido largo. Caminaba lentísimo por el patio, justo frente a la ventana del cuarto de la abuelita. Pero lo que nos sacó más de onda es que no se reflejaba en los ventanales. Estaba ahí, sí, pero no tenía sombra, como si no tocara el suelo. Esa fue la última vez que dormí en su casa. Pero Andrea me seguía contando cosas, que su hermana, de repente, hablaba sola, que decía que la señora del vestido le platicaba historias, que el perro le ladraba a la foto, que una vez se cayó solita, nadie la tocó. La foto se vino abajo como si la hubieran empujado. El cristal se rompió en 1000 pedazos, pero lo más raro fue que el rostro de la abuelita en la foto tenía una grieta justo a la mitad de la cara, como si le hubieran partido la cabeza. La volvieron a colgar, porque la señora, la mamá de Andrea, decía que si no estaba en su lugar, se ponía peor la cosa, que mejor dejarla ahí, como si fuera una especie de ofrenda, de respeto. Yo no volví, pero de vez en cuando veo una foto antigua de esas grandotas, juraría que también me siguen con la mirada.